¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. La clase de hoy tiene que ver con placas, ¿sí? Con la placa electrónica, cómo funciona, sus componentes, para que ustedes puedan chequear, digamos de alguna manera básica, por qué no está funcionando y cuál es la determinación que van a tomar. Si la mandan a reparar o le colocan una placa que reemplaza esto en forma universal, ¿sí? Yo soy partidario, personalmente, de tratar de conservar al equipo en forma original. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo mejor sería mandar a reparar la placa en caso que ustedes no puedan llegar a deducir qué es lo que pasa. Lo que vamos a ver hoy es algo básico, ¿sí? ¿Qué pueden llegar a reparar ustedes en una placa sin saber electrónica, me refiero, ¿está bien? Digo, porque aquel que sabe electrónica quizás, bueno, va a tener más capacidad para hacer la medición de algunos componentes que tiene la placa que otros no van a saber. Pero sin saber electrónica vamos a poder deducir qué está pasando y qué puedo llegar yo a resolver y a cambiar de este tipo de plaquetas en un equipo de aire acondicionado, ¿no? Bueno, como primera instancia le voy a mostrar los componentes que tenemos en una placa, ¿no es cierto? Acá tenemos una placa, ¿sí? Una placa donde, como les dije anteriormente, acá va conectado el display, ¿sí? El display, que en este caso es este que está acá, ¿eh? Es este que está acá el display. ¿Qué más tenemos? Tenemos un relay principal, que es este, ¿sí? Este es un relay principal de la placa. ¿Y qué me refiero a principal? Y porque es el que le da salida al punto 1 de la bornera. Acá tenemos el 1, este es el 1, recuerden, acá no tienen los numeritos, pero esto es 1, N, 3, 4 y tierra, ¿sí? Vuelvo a repetir, 1, N, 3, 4 y tierra. Entonces, este relay que vemos acá, la salida que es este cablecito, alimenta a borne 1 para que funcione el motocompresor. Después nos resta alimentar el 3 y el 4, que es el cable amarillo y el cable azul. Eso lo alimenta por dos mini relés, que son estos dos que están acá, ¿sí? Son estos dos que están acá, este y este para el cable amarillito, ¿sí? Que el cable amarillo alimenta el solenoide, y este cable azul que alimenta al forzador exterior. O sea que estos dos chiquitos, estos dos mini relés, ¿sí? Lo que hacen es alimentar al solenoide, a la bobina solenoide y al motor forzador, siempre hablando de la unidad exterior. Entonces, ¿cómo es que le da salida de fase la placa a la bornera? Por intermedio de relay, ¿sí? Este relay grande, ¿por qué? Porque tiene un mayor consumo el motocompresor, y otros dos mini relés porque el consumo es ínfimo, es del motor forzador y la bobina solenoide, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, lo que tenemos acá es la conexión de los sensores. El sensor de serpentina, punta de cobre, va conectado acá, ¿sí? Y el otro sensor, que es el sensor ambiente, punta plástica, va conectado al lado también. Quiero decirles que casi en la gran mayoría, cuando tenemos este tipo de conexiones u otras como el transformador, donde va conectado el motor forzador, son todos puertos únicos, ¿sí? ¿Qué son puertos únicos? Que todos tienen diferentes medidas de conexión. Por ejemplo, el transformador, ¿sí? Este transformador, tenemos el cable grueso, que es la entrada de 220, y el cable más fino, chiquito, y la ficha más chico es la salida, ¿sí? Es la salida de la tensión reducida del trafo. Entonces, no hay manera de que uno se equivoque, porque esto conecta en un puerto donde solo entra esta ficha, y en este caso también
¿sí? La más chiquita también conecta acá. Entonces no hay manera de equivocarnos con respecto a este tipo de conexión, y también así pasa con los sensores, ¿no es cierto? Con respecto al motor forzador, también nos encontramos con que tenemos una ficha más grande y una ficha mucho más chica, ¿sí? Una ficha mucho más chica para conectar. Esta ficha más grande, ¿sí? Tiene 3 cablecitos, tiene 3 cables, y esto se conecta y se mide igual que si fuera el motor forzador exterior o si fuera el motocompresor. Vuelvo a repetir, tenemos una bobina de arranque, una de trabajo y la línea, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que esto funciona también a través de un capacitor, ¿sí? Un capacitor similar a esto, ¿sí? Similar a esto, pero este capacitor es el que se utiliza, ven que tiene acá un orificio que va con un tornillito, es el que se utiliza para conectar el forzador de la unidad exterior, ¿sí? En este caso, el capacitor que utilizamos para este pequeño motor va metido acá en la placa, que ya les muestro cuál es. Miren, este que está acá es el capacitor del motor forzador, va soldado. Acá tengo otra plaquita para mostrarles, ¿sí? Es este que ven acá, es este que ven acá, que es el capacitor del motor forzador, que muchas veces se agota y el forzador gira lento, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a leer para mí y les comento, porque está sobreimpreso acá y se ve muy poco. Es de 1,5 microfaradios, ¿sí? Es de 1,5, normalmente la lectura la tenemos acá, o puede estar en un lateral donde te dice de cuánto es, ¿sí? Esto viene como repuesto y realmente es muy sencillo de cambiar, Acá, en un rectángulo marcado, me indica que está el capacitor. Y ni más ni menos acá tenemos la simbología que me está diciendo que esto es un capacitor. Bueno, tiene una conexión acá y otra conexión acá. Por supuesto, esto se necesita un soldador y un desoldador para darle temperatura y sacar el capacitor e ir a una casa de electrónica y comprar uno de igual característica. Me refiero a que tiene que ser de 1,5. Bien, esta placa es igual a esta, ¿sí? A diferencia que le faltan los 2 relays que se lo hemos sacado para mostrar en alguna oportunidad que tiene para el forzador y el solenoide, que irían acá, Bien, el relay grande del motocompresor, ¿sí? Que es este, recibe uno de los polos, o sea que acá entra la fase. El cable de alimentación del equipo que uno enchufa entra acá, la fase, y el neutro conecta acá, ¿sí? Entonces, si yo le doy fase acá y neutro acá, la placa ya recibe la tensión de 220 y sale los 220 por la conexión que tenemos acá, que es la alimentación del transformador, para luego el transformador entregar 12 volt a esta parte, donde sí después va a pasar esa tensión de 12 volt de alterna por un puente rectificador, que es un puente de diodos, para pasar la corriente de alterna a continua, ¿sí? Porque la placa, recordemos que funciona todo con corriente continua. Entonces, lo que hace es entrega, vuelvo a repetir, acá le entran 220 en el relay, y en esta parte donde tenemos neutro, entra fase y neutro, y esta es la salida al compresor. Pero este relay funciona con una bobina de 12 volt de corriente continua, que después el microprocesador, el cerebro de la placa, es el que va a ordenar de alimentar a este relay para que el compresor arranque, ¿sí? Así que
el trafo, vuelvo a repetir, el primario, que se llama acá, el primario es la entrada de tensión de 220, lo toma por acá y acá entrega los 12 volt. Pasa por el puente rectificador de diodos, que es este que ven acá, y después, bueno, sigue su camino por diferentes componentes y demás. ¿Sí? Acá tenemos un regulador de tensión, un 7805, que es el que alimenta con 0,5 volt al micro. ¿Sí? Y bueno, después hay muchos componentes que realmente tienen que saber un poco de electrónica como para poder entender un poco, ¿no? Esta es la bocinita que se escucha cuando recibe tensión o cuando nosotros cambiamos la función en el control remoto. Y después todas las placas, todos los equipos de aire, si nosotros levantamos el frente plástico, nos vamos a encontrar con un orificio que muchas veces te dice on-off y otras veces no te dice nada, pero ahí introduciendo un pequeño destornillador, ¿sí? Vamos a tocar acá un switch, vamos a tocar un botoncito, un switch, que va a hacer que el equipo encienda. Esto digo en caso que ustedes no tengan un control remoto, se haya perdido, no funcione, además, todos los equipos, al levantar la tapa nos encontramos con un switch. Hay que buscarlo bien, en algún lado está. Y presionándolo va a arrancar en automático, ¿sí? Va a arrancar en automático, no puedo regular temperatura ni nada, arranca en automático en 24 grados. Si hace calor, arranca en frío, y si hace frío, arranca en calor, Pero por lo menos funciona si yo no tengo el control remoto. Bien, este arco que ven acá con una bobina, ¿sí? Lo que hace es ni más ni menos lo que tiene una pinza amperométrica. Este arco mide amperaje, ¿sí? Mide amperaje. Y les cuento qué es lo que hace. El cable que alimenta el relay, la fase, el cable de alimentación que alimenta el relay del motocompresor y a su vez alimenta la plaqueta, primero pasa por acá y después conecta, ¿sí? Después conecta. ¿Y qué es lo que hace este arco? Mide el consumo que está teniendo el motocompresor, nada más que el motocompresor. Le doy, digamos, por qué motivo está puesto. Vamos a suponer que falla el capacitor, ¿sí? Falla el capacitor del motocompresor. Hace un intento de arranque, se va el consumo hacia arriba y no arranca, corta por térmico. Segundo intento, tampoco. Tercer intento, tampoco. Bueno, ahí, porque esto detecta que hizo 3 intentos de un alto consumo y no arrancó, el sistema te saca de servicio al equipo, ¿sí? Y empieza a tirar algún error, algún tipo de error en el display. Puede tener un parpadeo de luces, según qué equipo, puede tener un parpadeo de luces o te puede tirar algún código de error, un H2, por ejemplo, ¿sí? Diciéndote de que no está arrancando la unidad exterior, ¿sí? Así que para eso está. No todas las placas lo traen, no todas, no todas, pero esta en particular sí lo trae. Bueno, al ladito de la entrada de fase, ¿sí? Al ladito de la entrada de fase del relay, ¿qué tenemos? El fusible de la plaqueta. Toda plaqueta tiene un fusible. Está recubierto por un pequeño plástico, ¿sí? Ahí se lo estoy sacando. Un pequeño plástico que cubre al fusible. ¿Está bien? Este es el fusible que tenemos en la plaqueta. En caso de que yo conecte, alimente eléctricamente el sistema y no escuche el famoso pitido, pip, eso tiene que hacer siempre, ¿qué tengo que hacer? Y no hace nada, no responde al control y aparte no prende el display, nada. Lo que voy a hacer como primera instancia es ver por intermedio de un tester, una pinza amperométrica, ver si tengo tensión en el toma y principalmente si le llega tensión acá y acá. Si acá tengo los 220, ¿sí? Listo. Desenchufo y voy a chequear el fusible, ¿sí? ¿Cómo chequeo un fusible? Bueno, vamos a poner la función para medir continuidad sonora puede ser, y medimos de lado a lado el fusible a ver si no está abierto, ¿sí? Si no se quemó. Si el fusible está bueno,
ahí vamos a chequear el transformador, ¿sí? Que el transformador es el que de alguna manera me alimenta, ¿sí?, todos los componentes de la placa. Así que siguiente paso, vuelvo a repetir, es medir el trafo, a ver si está bueno o no. Primero el fusible, si no hace nada, y segundo el transformador, que ahora vamos a mostrar cuál es la manera de medirlo y también les voy a mostrar cuál es la manera de medir los sensores, que es muy importante. Bueno, bien, acá tenemos un trafo, ¿sí? Un trafo que es un transformador original de una placa de un equipo, ¿sí? Donde, como verán, tenemos una ficha más grande y una ficha más chiquita. La ficha más grande normalmente la utilizan en estos sistemas como entrada de tensión. Acá entran 220, ¿sí? Y acá va a salir 12 volt. Les recuerdo siempre que el transformador, este tipo de transformador, recibe corriente alterna y entrega corriente alterna reducida, ¿sí? Después la placa, por intermedio del puente rectificador de diodos, va a hacer que pase la corriente de alterna continua, pero el trafo no. El trafo lo que hace es recibe alterna, entrega alterna, pero a una diferente tensión. Bueno, hay una manera de medirlo, ¿sí? Hay una manera de medirlo mediante este instrumento que puse, es en la función para medir resistencia. Yo lo que voy a hacer es tomar la entrada del primario y voy a medir las dos patitas que tiene, ¿sí? Voy a medir las dos patitas acá, a ver cuánto me da. Me da 0.445, ¿sí? 0.445. Esto es la entrada. Esto es la entrada. Ahora voy a medir la salida, la ficha más chiquitita, ¿sí? A ver cuánto me da. El otro me dio 0.445. Este me da 1.6. 1.6. Quiere decir que la resistencia de la salida es mayor que el de la entrada. ¿Está bien? La resistencia, el valor de resistencia de la salida del trafo, ¿sí?, es mayor que a lo que es la entrada, ¿sí? O sea que para medir esto, si yo quiero saber si está bueno, lo vamos a hacer de esa manera, ¿no es cierto? Midiéndole el valor de resistencia de uno y de otro. Si alguno no me marca, porque está abierto. Normalmente cuando esto puede haber algún pico de tensión, un ingreso de alta tensión al sistema. Si tuviste la mala suerte que la placa no voló el fusible, porque el fusible está para eso, no voló el fusible, lo que va a pasar es puede volar el trafo, ¿sí? Puede volar el transformador. Así que a tener en cuenta que lo primero que va a hacer es volar el primario y yo mido acá y no me marca nada. Así que en ese caso hay que reemplazarlo. Hay que reemplazarlo uno de igual características. Ustedes van a leer, ¿sí?, las características acá. Van a ir a una casa de electrónica y van a pedir el mismo, ¿sí? Van a pedir el mismo. Seguramente lo que no les va a traer va a ser estas fichitas. Y van a cortar el cable, lo van a empalmar bien, le van a poner un termocontraíble, ¿sí? Un termocontraíble para que quede algo bien hecho y vuelvan a utilizar este tipo de conexiones para la plaqueta, ¿no es cierto? Eso es transformador. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar, cómo medir, es ni más ni menos que los sensores, ¿sí? Algo muy fundamental en un equipo, porque si estos sensores están fuera de valor o están cortados, el equipo no va a arrancar, ¿sí? Porque lo primero que hace la placa es hacer un reconocimiento para ver cuál es la temperatura que hay en el ambiente. Entonces lo que hace es envía pulsos de 5 volt por uno de los cablecitos. Esto ni más ni menos que es una resistencia, y al volver, vuelve con un voltaje diferente. Entonces la placa sabe si tiene que arrancar, no tiene que arrancar, según el seteo que yo le di a través del control remoto, ¿sí? Según la temperatura que yo le di. Entonces, vuelvo a repetir, si esto estuviera cortado, manda los 5 volt, no tiene devolución, no regresa,
y lo que va a pasar es que tira error la placa y el equipo se apaga. Así que estos sensores hay de 5K, de 10 y de 15. Algún otro por ahí dando vuelta de 20 puede llegar a ver, pero lo más común que encuentren es de 5, de 15 y de 10, ¿sí? Vamos a medir este como para que vean de qué se trata. Yo puse acá en el tester, ¿sí? En el tester lo puse en 20K, ¿sí? En 20K, y lo voy a medir. Acá adentro debe ser unos 22, 23 grados actualmente, y en este caso me marca 10.20. 10.20 me marca el valor que yo tengo en este sensor. Miren cómo trabaja. Este sensor, conocido como termistor, ¿sí? Conocido como termistor, es ni más ni menos que una resistencia variable, ¿sí? Varía su valor de resistencia según la temperatura. Por ejemplo, lo que hace es lo siguiente: si detecta mayor temperatura, baja el valor de resistencia. Si se enfría, aumenta el valor de resistencia, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura corporal exterior de la piel ronda los 35 grados, 36 grados, ¿sí? Entonces, si yo lo agarro con los dedos, fíjense cómo va disminuyendo el valor de resistencia automáticamente, ¿ven? Estaba en 10.2, miren cómo va bajando. ¿Por qué? Porque simplemente le estoy dando calor, ¿sí? Entonces, de esa manera, tiene un traductor la placa, que cuando le envía esos 5 volts, y al haber una variación de resistencia, vuelve un voltaje diferente, entonces sabe cuál es la temperatura del ambiente, ¿sí? Ahora yo lo solté, ¿sí? Ahora empieza a subir, porque está en unos 22 grados de ambiente, empieza a subir porque va subiendo, ¿no? Ahí de a poquito va subiendo. ¿Ven? Con esto quiero decirles que es una manera de medirlo, pero no con tanta precisión, ¿sí? No con tanta precisión. Hay una tabla, si ustedes la pueden buscar, la pueden googlear, ¿sí? La pueden googlear. A lo mejor puede llegar a estar también esa tabla en el campus. Así que es una tabla que, dependiendo la temperatura donde está este sensor, yo voy a tener un valor de resistencia acá. ¿Está bien? Entonces eso lo pueden llegar a buscar y medir. Por ejemplo, si hay 25 grados, acá es muy probable que me dé 10K, el valor que tiene este sensor, ¿sí? Siempre el valor real del sensor va a estar sometido a esta parte cuando tiene 25 grados. ¿A qué me refiero? Si este es de 10K, me va a marcar acá cuando yo lo mida 10K cuando esto esté en un lugar que haya 25 grados, ¿sí? Y así con otros. Por ejemplo, el de 5K también me va a marcar 5K siempre y cuando acá haya 25, ¿sí? Si tengo más temperatura, voy a tener menos de 5K o de 10K. Si tengo menos de 25, esos 10K van a pasar a ser 12 o 13, ¿sí? Miren, acá tengo dos vasitos y tengo dos sensores sumergidos, ¿sí? Tengo dos sensores sumergidos para hacer una prueba. Voy a prender acá, esto es un termómetro digital con dos ondas que me mide las diferentes temperaturas que yo tengo del agua. Un vaso, el agua tiene 40 grados y el otro tiene 21, ¿sí? Este tiene 40 grados, los dos sensores son de igual capacidad, ¿sí? Lo voy a sacar y lo voy a medir. Vamos a apurarnos porque si no enseguida pierde esa temperatura. Vamos a prender el tester, ahí está.
11.9, 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucha temperatura y esto es de 10K. ¿Ven? A mayor temperatura, menor resistencia. ¿Sí? En cambio, vamos a medir el otro, donde está sometido a 21 grados. A 21 grados, vamos a ver qué medición me da. Me da 11.6. ¿Ven? 11.6 a 21 grados. Si estuviera más cerca de 25 grados esto, estaría más cerca de los 10K, como les dije yo anteriormente. ¿Sí? Esperen que se hace difícil medir porque tiene unas patitas muy chiquitas. ¿Sí? Hay que presionarlo bien. Y fíjense que esto varía porque es muy sensible a la variación de temperatura. Es muy sensible. Yo le doy un poquito de calor. Le damos un poquito de calor y enseguida baja, ¿ven? ¿Ven? 11 puntos. Miren cómo baja, ¿ven? Ya bajó a 10. ¿Sí? Así que de esa manera podemos medir nosotros un sensor para saber si funciona o no. Principalmente cuando yo, por ejemplo, tengo un sensor de 10K, ¿no? Y lo mido a una temperatura ambiente. Vamos a suponer que estás en un rango de entre los 20 y 30 grados. Estás en un rango de los 20 y 30 grados. Acuérdense de lo siguiente, que si es de 10K, va a marcar 10K cuando esté el extremo del sensor sometido a 25 grados. ¿Sí? Si hay más de 25, unos 30 grados aproximadamente, es muy probable que en vez de 10K me marque unos 8, ¿sí? 8,5 por ahí. Ahora, si de repente me marca 6 y hay más de 25 grados, esto no estaría funcionando como corresponde, ¿sí? Entonces puede ser que el equipo se mantenga sin funcionar o corte rápido o no corte, ¿eh? Así que es más que importante saber medir el sensor y siempre es bueno tener de repuesto, ¿sí? De repuesto vienen sensores de repuesto para cambiar, así que es bueno. Quizás muchas veces también lo que no trae es la fichita, porque esta fichita según la marca y la placa puede llegar a variar. Entonces lo que van a hacer es cortar del sensor que tenía puesto original, cortar más o menos a unos 5 centímetros, ¿sí? Empalmarlo bien. Si de ser posible y tienen, conviene estañarlo, ese empalme, ¿sí? Para que no haya ninguna lectura errónea. Y también encintarlo con un termocontraíble para que no tenga ningún tipo de entrada de humedad, ¿eh? Así que de esa manera tienen que chequear los sensores. Vuelvo a repetir, si hay algún sensor cortado, lo que hace el equipo es tirar error y apaga, ¿sí? Tira error y apaga. Eso es lo que hace un sensor cuando está cortado. Y en caso de que esté mal, les digo un dato más que importante. El que más se daña es este. El que más se daña es el sensor de serpentina. ¿Por qué? Y porque es el que está sometido a la variante de temperatura. Cuando anda en frío, puede sensar 1 grado, 2 grados, menos también, ¿sí? Y cuando está en calor, sensa por arriba de los 37, puede llegar a sensar hasta 50 grados, ¿sí? Así que a tener en cuenta que el que más se daña en el sistema es el sensor de serpentina, ¿eh? A tener en cuenta ese detalle porque pasa a menudo en ese tipo de fallas, que uno lo prende, tira error y se apaga, ¿eh? No prende nunca la unidad exterior. Así que ahí tienen que entrar a chequear primero si tenemos salida de tensión en la bornera. No existe la salida, nunca habilita al punto 1 en la plaqueta. Ahí tenemos que medir los sensores. ¿Está bien? Lo prendí, nunca habilita para que arranque la unidad exterior, medimos sensores, ¿eh? Los sensores también, bueno, puede pasar que tengamos problemas en el relay,
que también viene como repuesto para cambiar, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Abrazo para todos.